En México, cada año, cuando llega el 1 y el 2 de noviembre, las calles se llenan de velas encendidas, flores de cempasúchil y el aroma del incienso que guía a las almas desde el más allá. Es el Día de los Muertos, una celebración hermosa, pero también profundamente misteriosa. Dicen que en esas noches las fronteras entre los vivos y los muertos se debilitan y algunas almas no regresan en paz. Entre todas las leyendas que sobreviven al paso del tiempo, una destaca por su dolor, su tragedia y su eterno lamento. La llaman La Llorona, la mujer que llora buscando a sus hijos perdidos, condenada a vagar por los ríos, las calles vacías y los cementerios antiguos. Muchos piensan que es solo una historia inventada para asustar a los niños, pero otros aseguran haberla escuchado de verdad. Algunos juran que su llanto se oye más fuerte en la noche del Día de los Muertos. ¿Y tú? ¿Te atreverías a escuchar su lamento esta noche? En este episodio de Archivo Oscuro MX, te contaré la historia real detrás del mito. Un relato que no solo pertenece a la tradición mexicana, sino al lado más oscuro del alma humana. Bienvenido a La Llorona, el lamento eterno. Cuentan los ancianos que hace siglos, en un pequeño pueblo cerca del lago de Xochimilco, vivía una mujer llamada María. Era hermosa, con una voz tan dulce que podía calmar incluso al alma más atormentada. Pero su corazón estaba dividido entre el amor y la desesperación. María se enamoró de un hombre poderoso, un caballero de gran riqueza que le prometió el mundo. Tuvieron 2 hijos y por un tiempo todo fue felicidad. Hasta que un día, él simplemente desapareció. Regresó meses después con otra mujer. Dicen que María perdió la razón. Lloró durante días rogando que su amado volviera, pero su corazón se llenó de una oscuridad profunda y una noche, en medio de su dolor, llevó a sus hijos al río. El agua corría fría, el viento susurraba entre los árboles y en un grito desgarrador, María los arrojó a las aguas oscuras del lago. Cuando comprendió lo que había hecho, su grito atravesó la noche. ¡Ay, mis hijos! Dicen que aquella noche el alma de María fue condenada. El río guardó los cuerpos de sus hijos, pero su espíritu jamás encontró descanso. Desde entonces, su llanto se escucha entre los canales y los pueblos, buscando eternamente a sus pequeños. ¿Dónde están mis hijos? Su voz se mezcla con el viento, con la neblina que cubre el lago en las madrugadas frías. Algunos aseguran haberla visto, una figura vestida de blanco con el rostro cubierto por un velo, deslizándose sobre el agua, flotando sin tocar el suelo. En las noches del Día de los Muertos, cuando las almas cruzan el umbral, su lamento se vuelve más fuerte. Los que caminan solos cerca del río escuchan primero un susurro, luego un llanto desgarrador que hiela la sangre. Y si respondes a su llamado, dicen que nunca vuelves a despertar. Los ancianos advierten a los niños: no salgan después de la medianoche,
porque la Llorona camina entre los vivos. Y aunque muchos no creen, siempre hay alguien que desaparece cuando las campanas marcan las 12. Con el paso del tiempo, muchos han jurado haber escuchado el llanto de la Llorona. No solo en los pueblos antiguos, sino también en las ciudades modernas de México. Dicen que su voz se cuela por las ventanas, entre el silbido del viento y el crujir de las hojas. Una mujer de Guadalajara contó que, una noche de noviembre, regresaba de trabajar. El camino estaba vacío y solo el ruido del río acompañaba sus pasos. De pronto, escuchó un sollozo detrás de ella. Pensé que era una niña perdida, dijo, pero cuando miré, vi una sombra vestida de blanco flotando entre los árboles. El llanto era tan profundo, tan lleno de dolor, que sus piernas se paralizaron. Solo pudo correr cuando el silencio volvió. Otro testimonio proviene de Oaxaca. Durante el Día de los Muertos del año 2015, una familia velaba a sus difuntos en el panteón del pueblo cuando, cerca de la medianoche, escucharon un grito que atravesó el aire como una navaja. ¡Ay, mis hijos! Las velas se apagaron al mismo tiempo. El humo del incienso se detuvo y un frío inexplicable recorrió el lugar. Al día siguiente, los habitantes del pueblo encontraron huellas mojadas cerca del altar. Huellas pequeñas, como las de un niño. Nadie supo de dónde vinieron, pero todos juraron que no eran de este mundo. Cada año, durante el Día de los Muertos, millones de familias mexicanas decoran altares con fotografías, velas y pan de muerto. Es un homenaje, un puente entre los vivos y los muertos, pero la Llorona es la sombra de ese puente. Ella no viene a recibir ofrendas, sino a recordarnos lo que sucede cuando el alma no encuentra descanso. Dicen que su llanto resuena más fuerte durante esas noches, como si buscara a sus hijos entre las almas que regresan. En algunos pueblos, los ancianos aseguran que si escuchas su voz durante el Día de los Muertos, significa que alguien cercano cruzará el umbral antes de que termine el año. No es una amenaza, es un aviso del más allá. La Llorona representa la dualidad del espíritu mexicano, el amor y el dolor, la vida y la muerte. Mientras los altares celebran la memoria, su lamento nos recuerda la culpa, el arrepentimiento y la pérdida. Algunos creen que, en realidad, la Llorona no es un alma maldita, sino una madre atrapada en su propio castigo, condenada a vagar hasta que el mundo aprenda a honrar la vida y no a temer la muerte. Por eso, cuando los niños escuchan historias sobre ella, los padres dicen: escucha su llanto, no para temer, sino para recordar que el amor, incluso en la muerte, nunca desaparece. Hace apenas unos años, en un pequeño pueblo de Michoacán, una familia decidió pasar el Día de los Muertos junto al río, donde sus abuelos solían colocar ofrendas. El agua reflejaba las velas, el incienso flotaba y el silencio parecía bendecir la noche. Entre ellos estaba Mariela, una joven que había perdido a su madre ese mismo año. Colocó una flor de cempasúchil en la orilla y susurró una oración. Fue entonces cuando escuchó algo que no debía haber escuchado. Un lamento largo, doloroso, tan profundo que el aire mismo pareció detenerse. ¡Ay, mis hijos! Mariela pensó que era una broma, pero cuando giró su mirada, el río ya no estaba tranquilo, las aguas se movían solas,
como si algo caminara bajo la superficie. El viento sopló con fuerza, apagando algunas velas. Los perros comenzaron a ladrar hacia el río y, de pronto, una figura blanca emergió entre la niebla. Era alta, delgada, su vestido parecía flotar sin tocar el suelo, el rostro cubierto por un velo, pero el sonido de su llanto penetraba en el alma. Mariela quiso correr, pero sus piernas no respondían. La figura la miró y el lamento se detuvo. ¿Has visto a mis hijos? El silencio volvió. Las velas se encendieron solas, como si el fuego temiera desaparecer. Cuando Mariela despertó, estaba sola. El río estaba en calma, pero en la orilla, su flor seguía allí, flotando entre lágrimas. Dicen que desde aquella noche, Mariela nunca volvió a celebrar el Día de los Muertos junto al río, pero cada año deja una vela encendida frente a su ventana, por si la Llorona regresa buscando consuelo. Quizás no sea un espíritu maligno, tal vez solo una madre que en su dolor olvidó cómo descansar. En el México profundo, hay quienes aseguran que su llanto no trae muerte, sino advertencia, una súplica para que los vivos recuerden lo sagrado de la vida y lo frágil del alma, porque el dolor más grande no es morir, sino no poder ser recordado. Así, cada vez que el viento sopla entre los árboles y escuchas un eco distante, quizás no sea solo el viento. Quizás sea ella, llorando en algún rincón del tiempo. La Llorona. El alma que se niega a desaparecer. El reflejo de un amor tan fuerte que se convirtió en eternidad. Y no importa el día ni la hora, porque su historia vive en cada sombra, en cada río, en cada corazón que todavía recuerda su llanto. Este fue Archivo Oscuro MX. Si esta historia te ha hecho sentir algo, aunque sea un escalofrío, entonces ya formas parte del Archivo Oscuro. Aquí, cada semana te contaremos nuevas historias reales, misteriosas y oscuras, para que descubras lo que otros prefieren callar. Así que, si te atreves a seguir explorando lo desconocido, suscríbete ahora y activa la campanita. Y si te ha gustado este relato, ¿por qué no dejar tu me gusta? Es una forma de decirnos que quieres escuchar más. Hasta la próxima noche, aquí donde las sombras tienen voz. Archivo Oscuro MX.